Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Vanessa, ¿qué tal? Tú eres abogado penalista y el CEO del estudio jurídico Cenicia Abogados. Cuéntanos, ¿qué es lo más desafiante de ser ambas cosas al mismo tiempo? Lo más desafiante en esto fue dejar la cartera que yo he creado, dejar esa atención que tenía exclusivamente para mis casos a nuevos abogados, a los abogados de mi equipo. Es como que dejar a tu bebé recién nacido en manos de otras personas. Evidentemente lo hice cuando ya tenía un equipo en el que confío casi ojos cerrados, pero aún en ese escenario es difícil. Entonces, eso fue el desafío, dejar, comenzar a confiar en cuerpo y alma, en mis casos, al equipo que estaba formando, y a partir de ahí ya comencé a poder mirar hacia otros ámbitos, como en la parte de marketing, la parte comercial o el desarrollo y la gestión de casos de las demás áreas del estudio. Para poder soltar eso y darle la batuta a alguien más, ¿no? Confiar en que esa persona lo va a hacer tan bien como tú. Así es, pero es la única forma de crecer, el confiar y delegar en otras personas. ¿Hubo en algún punto de tu carrera en el que, un punto crítico, en el que pensaste en renunciar y qué te hizo continuar? El punto más crítico fue durante la pandemia. Es un evento donde se paralizaron todas las actividades y hubo mucha incertidumbre acerca de todo. Yo tenía una forma de trabajo hasta entonces, me parece bastante exitosa, en general me iba bastante bien, y la pandemia me hizo repensar todo, si realmente estaba haciendo las cosas bien, qué tan sólido era lo que había avanzado hasta ese momento, y me di cuenta que no había hecho una empresa que siente bases, que pudiera soportar crisis y que pudiera seguir adelante. Entonces, eso fue un momento fuerte. A partir de ahí, ahora de Ceniza Abogados es lo que es, pero eso sí me hizo repensar todo, y en buen momento. Es un buen momento. O sea, no había pasado, sí habían pasado años, pero no tantos años como que para abandonar por completamente la carrera. Por ejemplo, a muchos abogados mayores la pandemia y la digitalización lo sacó del mercado. Ujú. Entonces era un abogado joven que Claro. todavía podía aprender de ello. Eso hice, así que sí, inclusive yo lo tomo como algo positivo. Bien. ¿Y has tenido algún caso penal que haya marcado tu forma de dirigir la empresa? Mira, en particular han habido varios casos en realidad, y principalmente son los casos en los que las personas son más necesitadas. Son los que me han marcado, porque los casos en los que las personas que defiendo tienen bastantes medios son casos en los que como defensa legal podemos hacer muchas cosas. Puedo poner tres abogados a ver diferentes asuntos a la vez y el caso sale muy bien. El problema es cuando se intenta hacer con personas que no tienen los mismos medios. Entonces, eso fue una problemática que lo he visto casi desde siempre, sobre todo desde siempre que yo me dedico a ver los casos ya con el estudio. Pasaba eso y no había una forma de darles una solución porque por las circunstancias que teníamos estábamos limitados. Entonces no podía poner todo el equipo ni todo el equipo que tenía a ayudarlos. Entonces eso me hizo hacer una reingeniería de cómo estábamos trabajando, qué es lo que ofrecíamos y qué podíamos ofrecer para poder lograrlo. Entonces, han sido esos casos uno tras otro quien me ha filtrado cada vez cómo trabajarlo. Seguramente con los años que vienen seguiré afinando, pero sí ha llegado a construir la relación que tengo ahora con los clientes. Ha sido producto de muchos clientes anteriores que nos pude ayudar. Bien. Y cuéntame, ¿qué te motivó a abrir tu empresa siendo un abogado penalista? Principalmente las ganas de hacer las cosas diferentes. Yo he estado en estudios grandes, en estudios importantes, desde antes de terminar la universidad hasta ser abogado, y he aprendido muchas cosas positivas, diferentes cosas en función de dónde estaba, ¿no? En realidad, no todos los estudios tienen las mismas prácticas, ni de todos los estudios puedes aprender exactamente lo mismo. Entonces vas sacando lo mejor, y habían cosas que definitivamente me parecían que estaban mal. Una de las cosas, te lo digo así, la meritocracia. Me parecía que la meritocracia no ha sido uno de los factores mejor trabajados en los estudios de abogados. Entonces, las ganas de hacer mejor las cosas y creer que sí se puede hacer es que me llevó a hacer un estudio de abogados. ¿Cómo se pasa de litigar en tribunales a tomar decisiones estratégicas para el estudio? En realidad, es un camino largo.
Es un camino largo, sobre todo porque el abogado no está acostumbrado, no está formado, al menos el abogado penalista, para dirigir empresas, ¿no? En nuestro catálogo estamos direccionados a detectar problemas graves, penales de personas y sustentarlos, pero no estamos, no hay una formación común en lo que es formar una empresa, dirigir una empresa. Empresarial, digamos. Así es. Entonces, o sea, gracias por comentarlo, en una visión empresarial, porque al final todos los estudios de abogados se convierten en estudios de abogados, pero la gran mayoría de los estudios de abogados no crecen o son igualitos desde el día que se fundaron hasta el día que se jubila el socio. Entonces, no existen ni siquiera muchos patrones de modelos a seguir, modelos así que podemos decir ha funcionado y se puede desarrollar de esta manera exitosamente. No, no existen muchos. Entonces, la formación es a lo largo del camino, es lenta. O sea, no es una solución de la noche a la mañana. Uno la aprende año tras año y va viendo qué mejora, ¿no? Y eso inclusive en función de las personas que hayas traído a trabajar contigo. Y ya ni siquiera hablamos de abogados, hablamos de administradores, de marqueteros, de economistas, que van Ventas. de ventas, que te van haciendo ver que evidentemente todo lo que significa una empresa legal, una empresa de servicios legales, no es netamente pararte y litigar y mostrar una cámara que estás litigando, sino hay mucho más que entender a las personas para las cuales tú sirves, que transforma realmente la forma de hacer la empresa. ¿Qué crees que debe tener un abogado para convertirse en el líder dentro del sector legal? En el sector legal, en realidad, me parece que hay muchos líderes, digámoslo. La pauta, básicamente la marca los abogados que tienen opinión propia. Eso creo que es indiscutible. Hay muchos abogados que se mueven al vaivén de las cosas como vienen. Si la política está de izquierda, se ponen de izquierda, si de derecha, no tienen un criterio propio. Entonces, yo creo que lo primero es eso, tener un criterio propio. Y lo segundo es tener un propósito. Creo que lo que marca la diferencia hacia un camino más largo, hacia metas más, no, sí, podemos hablar de metas más ambiciosas, pero de resultados más sostenibles en el tiempo, son de aquellas personas que en general ni siquiera son ser abogados, pero son las personas que tienen un propósito. Y eso te marca y te define cuántos sacrificios vale la pena hacer a lo largo del camino y te da la energía para ser persistente, soportar una pandemia, pasar Mm. por crisis en las que no haya ventas y tengas un equipo que mantener. El propósito es el que te alimenta a través de todo eso y te va guiando hacia qué personas buscar para asesorarte, a qué personas ayudar, de qué personas rodearte y en general eso construye tu empresa después. Digamos que es propósito, persistencia y pensamiento crítico. Sí, así es. Bien, perfecto. ¿Cómo logras motivar a un equipo de abogados con distintas especialidades y mantener esa visión en común? Yo creo que lo principal es el propósito. El Excelente. propósito hace que las personas encuentren algo valioso por el cual dedicar su tiempo. Todas las personas tienen un propósito, pero hay propósitos que unen a las personas porque es, digámoslo así, una causa. No, es igual, esto es una empresa. No voy a decir que somos una ONG y que trabaja a honor. No, somos una empresa, pero tiene un propósito definido de la forma de servicio que da. Y la forma no me refiero solamente a la palabra mágica, es decir, ser los mejores y esto, sino de un cómo lo haces. El propósito se diferencia de que tiene trascendencia práctica en lo que haces. Entonces las personas ven cómo se está haciendo, entienden por el sentido. Yo me comunico mucho con ellos y les explico el por qué hago tal o cual cosa. Hay lluvia de ideas, a veces hay debates, pero en la explicación del por qué hacen las cosas, ellos encuentran un lugar en el que también pueden decir que ellos también formaron parte de lo que se está logrando. ¿Cómo te enfrentas ante el dilema ético de defender a una persona acusada de algo grave? Esa pregunta es mucho, me la han hecho bastantes veces cuando en mi carrera como penalista. Lo que pasa es que la palabra ética es una palabra muy amplia. Ujú. ¿Okay? La ética es un conjunto de valores, un conjunto de normas de cómo se desarrolla una actividad en un espacio de la sociedad. En este caso, en el mundo del derecho penal, la ética nos dice que tenemos que defender a las personas de manera leal, es decir, no traicionando ni vendiendo a tus clientes, ni como si se vendiéndolas al mejor postor,
Claro, Se trata de dar o ofrecer un servicio honesto y eso incluye no ofrecer un resultado 100% garantizado de casos que yo estoy seguro que sí o sí sabes que lo vas a ganar, pero no, una cosa es lo que yo pueda pensar y otra cosa es lo que se puede hacer. Y lo que no se puede hacer es decirle al cliente sí o sí va a pasar, porque al claro. final lo van a resolver terceras personas, un juez, un fiscal. Entonces, para ello, la ética que me dice respecto al tema de los culpables es no ofrecerles en primer lugar que van a, van a ganar un caso de todas maneras. Segundo, en muchos de los casos hay que ser realistas con ellos y decirles, mira, tú tienes una situación en lo que la inocencia que me estás diciendo que eres, en un caso que parece que eres bastante culpable, no es la mejor solución o no va a ser lo que realmente vaya a ganar, porque no es que los abogados podamos, como en un jurado americano, crear una gran historia y de pronto convencer a 12 personas o más personas de que la persona efectivamente no lo es, o que el patito efectivamente no es un pato, es un gallo. Entonces, no se puede hacer eso. Acá el litigio es bastante técnico. Lo resuelven siempre jueces, siempre personas formadas en derecho. Entonces, la ética con una persona que yo pueda pensar que es culpable, pero creo yo, finalmente tampoco es la labor del abogado penalista pensar de esa manera. Pero una vez que analizas pruebas y dices, ok, la probabilidad de que el juez sea culpable es bastante alta, es trasladarle esa información al cliente y decirle, las alternativas reales para tu caso son estas. Y en muchos de los casos implica, voy a defenderte en una hipótesis en la que vamos a aceptar responsabilidad y vamos a negociar. Hay unas negociaciones legales dentro del Código Procesal Penal que permiten aceptar responsabilidad y disminuir la pena. Y en, Entonces, es esa, disculpa que te corté, era de la manera como lo manejo. y en un caso de acusación por violación o feminicidio. En realidad es igual, porque hay una cosa que no podemos hacer los abogados, es retroceder en el tiempo y aparecer en el momento que sucedieron las cosas para saber si es verdad o no. Al final del día lo único que tenemos es la versión del cliente. Y en muchos de los casos, clientes que podríamos decir que son culpables, vienen y dicen al abogado que son inocentes hasta el final. Y hay personas inocentes que no saben expresarse y parecen ser culpables, pero es porque no saben expresarse. Entonces, al final, lo que importa es la parte técnica. ¿Qué es lo que te dicen las pruebas? ¿Es más probable que sea culpable? ¿Es más probable que sea inocente? Y resulta que eso es lo único también que van a ver los jueces. ¿Qué tan probable es? Entonces, la ética que me dicen, si una persona me dicen que es inocente, pero todas las pruebas dicen que lo más probable es que sea culpable, es que yo como abogado no le puedo ofrecer, bien, vas a salir inocente de esto, sino, mira, yo sé que tú me estás diciendo que eres inocente, pero todas las pruebas hechas a lo largo de todo tu proceso, en el caso que entremos ya en etapa de juicio, en una etapa muy decisiva, dicen que lo más probable es que tú seas culpable. Entonces, yo no te puedo ofrecer aquí y decirte, vas a salir inocente de esto. Lo que yo tengo que darte una salida viable. Y en muchos casos esa salida viable es ir a audiencia y aceptar cargos. Hay casos en que definitivamente se puede pelear y se pelea porque hay duda. Y como te digo, el abogado no puede retroceder en el tiempo. El abogado lo que tiene son pruebas. Ujú. Y si las pruebas le dan el espacio a la versión de esta persona que dice ser inocente, pues eso es lo que tiene que hacer el abogado. Qué interesante perspectiva. Sí. Excelente. ¿Y cómo imaginas que va a cambiar la abogacía con la inteligencia artificial y la tecnología? Ya, yo creo que acá no hay un escenario muy claro. Creo que es muy reciente. Te lo digo porque me parece que va a ayudar a muchos buenos abogados, al igual que lo que fue la digitalización en pandemia, Ujú. a poder defender a muchas más personas, lo cual a la postre implicaría pues de que haya buena defensa al servicio de mayor cantidad de personas que antes no podían acceder. ¿Por qué? Ujú. Porque al tener inteligencia artificial abaratar los costos y un abogado puede producir más. Y si es un buen abogado va a producir más. El problema es que la inteligencia artificial ni nada de estas estrategias de la tecnología está hecha solamente para los buenos abogados. Hay un montón de malos abogados que van a usar la inteligencia artificial para sus escritos, para sus audiencias, para las pruebas, para cualquier cosa. Y el problema de la inteligencia artificial es lo que dicen ahora en la inteligencia artificial para diseños web, para imágenes, es el prompt, como se dice. Claro, Es decir, perdón. las instrucciones que lees en la inteligencia artificial son lo que definen qué tan buena sea esta en el caso. Entonces,
habiendo muy mala formación jurídica en el Perú, en abogados en general, podría ser en todos lados, lo que va a implicar es que esto se difumine y haya cualquier cantidad de escritos, de defensas, de abogados, de posiciones, de estudios que van a hacerlo en función de eso. Significa sobreabundancia de información, sobreabundancia de posiciones aparentemente sustentadas y que el cliente no va a poder detectarlo. Si alguien le dices que este escrito, esta defensa ha sido revisada por una inteligencia artificial, uno podría inclusive hasta confiar más. Lo que no saben es que el problema no era la inteligencia, sino era la persona humana que lo manejó. Sin embargo, las personas no van a tener ese criterio y lamentablemente muchas personas van a salir perjudicadas. Entonces, es un escenario delicado, por decirlo de una manera. Bien, si tuvieras que darle un consejo a un abogado joven penalista, ¿cuál sería? Yo creo que hay dos cosas muy importantes en el derecho. Una de las primeras cosas es ser bueno. Estudiar me parece que te sienta las bases para todo. Y lo segundo es darte a conocer. Yo creo que el abogado que es bueno y se da a conocer tiene muchas expectativas de crecer. No hablemos de formar una gran empresa que requiere mayor formación en otras áreas del derecho, pero ese es lo primero. Y lo último que agregaría es que no todo es derecho. Muchas cosas del derecho, muchas cosas prácticas en esta vía legal se aprenden fuera del derecho. Por ejemplo, en talleres de redacción, cómo saber escribir Claro. marca una gran diferencia. Ujú. Bien. Y ya para terminar, ¿cuál es la mayor lección que el ser CEO de un estudio jurídico te ha dado? Creo que lo más importante es comenzar a poner la atención en las personas. Eh, el tener la responsabilidad de la empresa a mi cargo y con todas las personas que están dentro ya son bastantes. Eh, Creo yo que lo más importante hasta ahora ha sido ponerme a pensar en el lugar del otro. Aunque hay muchos criterios que dicen que, muchas opiniones que dicen que la labor del CEO no es caerle bien a la gente, sino es Ujú. tomar decisiones difíciles. Eh, Otro lado está el lado humano. Tienes que dedicarle tiempo a las personas de tu equipo para que entiendan por qué están trabajando y por qué vale la pena seguir trabajando por ello. Entonces, eso es otro factor y que implica, obviamente, si están hablando de lo mismo, es hacer partícipes a a todos los trabajadores, a los colaboradores, como se les denomina, en lo que se está logrando. Entonces, una de las grandes lecciones es que una empresa no crece sin su gente y su gente Así es. tienes que dedicarle tiempo a formarla. Bien. Excelente. Gracias, Denise. Gracias por ese tiempo que nos has dado, Carlos, y espero verte en otra oportunidad.